Y si vamos a conocer en esta ocasión el Parque de los Venados. El Parque de los Venados, originalmente Parque Francisco Villa, es un parque de la Ciudad de México que fue construido en el área que fuera el terreno de una ladrillera. El proyecto urbanístico original fue llevado a cabo por el ingeniero Juan Manuel Magallanes, por encargo del entonces Departamento del Distrito Federal, y fue inaugurado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 18 de julio de 1957. Su nombre oficial es Parque Francisco Villa, en honor al héroe revolucionario, cuya estatua ecuestre se trasladó a ese sitio en los años 80, obra de Julián Martínez Soto, cuando hubo que desplazarla de la Glorieta Rivera con motivo de las obras de ampliación de la línea 3 del metro. Se le conoce como Parque de los Venados por las dos grandes estatuas que decoran sus fuentes. El parque mide aproximadamente 10 hectáreas y cuenta con más de 3,000 árboles de diversas especies. Se encuentra constituido por 18 prados, dividido por andadores que rodean a todas las áreas verdes, incluyendo a las áreas recreativas. Por el lado norte, el parque está delimitado por la calle Miguel Laurent. Del lado sur, se encuentra delimitado por la avenida Municipio Libre o Eje 7 Sur. Al oriente, se encuentra delimitado por la avenida Dr. José María Vértiz. Al poniente se encuentra delimitado por la avenida División del Norte, en donde se encuentra la escultura de Francisco Villa. En la esquina norponiente que forman las calles de División del Norte y Miguel Laurent, se encuentran ubicados dos edificios pertenecientes a la Sociedad Astronómica de México. El planetario Joaquín Gallo abre los fines de semana para difundir a través de diversas actividades conocimientos sobre el universo. En ocasiones se abren talleres para aprender a usar el telescopio, realizar observaciones lunares, de eclipses y otros objetos celestes. Por su parte, el Auditorio Francisco Gabilondo Soler ofrece diversas actividades como conferencias, talleres y conciertos. Fue nombrado en honor al compositor y creador de Cricri, quien también fue astrónomo. En la segunda parte de esta cápsula continuaremos nuestro recorrido por este espacio ideal para convivir en familia, para ejercitarnos o simplemente para pasar un momento en contacto con la naturaleza. Puedes venir el fin de semana o, por qué no, una extraordinaria opción para tus próximas vacaciones. Es el Parque de los Venados y forma parte de la vida de la Ciudad de México.